Procuraré que no perdamos la secuencia de la parte anterior, del mensaje anterior. El mensaje se llama Una vida que glorifique a Dios. Y hablamos de que nos afanamos tanto por nosotros mismos que nos olvidamos de darle gloria a Dios. Y el Señor nos llama, el Señor Jesucristo nos llama a glorificar al Padre. Él pide que seamos entendidos en ese sentido y que glorifiquemos al Padre. Y dice el Señor Jesús, nos explica cómo es glorificado nuestro Padre. Y dice el Señor, ahí en Juan capítulo 15, dice el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En Juan capítulo 15, versículo 8, dice el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y dice: y seáis así mis discípulos. Si en algo se glorifica a Dios es en el fruto que nosotros damos. Hablaba en el servicio anterior, hablaba que a veces nos afanamos por glorificar a Dios con nuestras alabanzas, con nuestras ofrendas, con nuestras obras, con lo que nosotros pudiéramos hacer, pero nos olvidamos de llevamos fruto en ello. Y no digo que eso sea malo, tenemos que hacerlo, pero también tenemos que darle a Dios un fruto que lo glorifique. Y el fruto de cambio en nuestras vidas, que es señal de esa transformación que Dios quiere hacer, es parte de ese fruto con el cual se glorifica. Pero hay un fruto que nos estamos olvidando, y es del poder impactar, llegar a otros, dar testimonio de su amor, para que ellos también conozcan del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablábamos, entre todo lo que decíamos que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que lo que hagamos, comamos, bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, tendríamos que hacerlo para la gloria de Dios. Pero en este afán de querer glorificarnos nosotros, es decir, de que lo que hacemos, incluso comer o beber, lo hacemos para glorificarnos nosotros, para sentirnos bien nosotros, para satisfacernos a nosotros mismos, y no lo hacemos para darle gloria a Dios. Entonces, aún lo que hacemos, por más noble o bueno que parezca, por más buenas obras que parezcan, que sean las que estamos haciendo, pues no glorifican al Padre, porque lo que estamos buscando es glorificarnos a nosotros mismos. Pero precisamente en este mensaje, les decía en la mañana a los hermanos, y con esto terminaba en la mañana, que la Biblia está llena de personajes, de historias, de seres humanos como ustedes y como yo, que han decidido amar a Dios con todo su ser. Porque si algo nos pide el Señor en esta búsqueda de darle gloria a Dios, es que cumplamos dos mandamientos: amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces cuando nos frustramos o nos sentimos fracasados porque no estamos amando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y nuestro espíritu, cuando no estamos amando a Dios de esa manera, hasta nos sentimos mal, sentimos que le estamos fallando a Dios, sentimos que no estamos dando el ancho, que no estamos cumpliendo con las expectativas de Dios, como si Dios estuviera demandando más de lo que nosotros podemos hacer o de la manera en como nosotros podemos vivir. Pero la Biblia nos enseña que no, que podemos vivir amando a Dios. El mismo Señor Jesús nos enseña que nuestra forma de amar a Dios debe de ser con todo nuestro ser. Pero ¿cómo podríamos manifestar este amor de Dios, o cómo podríamos manifestar el amor que tenemos hacia Dios sin sentirnos frustrados, sin sentirnos fracasados por ser malos cristianos, por no llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, guardando estos dos mandamientos, que ni siquiera nos está pidiendo que guardemos todos los mandamientos descritos en Levítico, Deuteronomio, Éxodo, sino más bien nos dice: guarda estos dos mandamientos y con esto estarás guardando toda la ley, estarás cumpliendo con toda la ley y con los profetas. Y a veces no alcanzamos a ver o de qué manera pudiéramos nosotros vivir para poder guardar los mandamientos del Señor y amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
porque nos cuesta mucho trabajo a veces incluso amar a nuestro prójimo. Pero decíamos que la Biblia está lleno de ejemplos de hombres y mujeres, como ustedes y como yo, que han decidido amar a Dios por completo, con todo su ser, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo, con su corazón. Han decidido amar a Dios y podemos encontrarlo. Y tal pareciera que para muchos cristianos estos personajes pareciera que son extraterrestres, porque dice, ¿cómo pudo amar a Dios tanto? ¿Cómo pudo darle a Dios tanto? Y veíamos al apóstol Pablo, en la mañana veíamos al apóstol Pablo, y cómo Pablo decide entregarse por completo a Dios, a pesar de todos los sufrimientos y de todos los padecimientos que Pablo vivió. Aún así Pablo decide amar a Dios, decide seguirlo. Bueno, sin embargo, cuando nosotros leemos un personaje como Pablo, como Pedro, como el mismo Abraham o David, que decidieron amar a Dios, pareciera que es imposible llegar a ser como ellos. Decimos, no, es que estos eran extraterrestres, venían de otro planeta, porque ellos sí amaban a Dios, y yo por más que me esfuerzo en amar a Dios, pues nomás no puedo. Fracaso, no oro, no leo la Biblia, no voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces nos empezamos a sentir como fracasados, como que no estamos llenando las expectativas de Dios. Pero la forma en que podemos percatarnos de que estamos amando a Dios con todo nuestro ser, cuando nos percatamos de esto, es cuando nosotros empezamos a dar fruto. El fruto que nace en nuestras vidas. Hablábamos del fruto personal, del fruto espiritual, del fruto económico que tiene que ser parte de nuestro caminar en Cristo. Pero hay un fruto que nos estamos olvidando, porque cuando venimos a Cristo empezamos a esforzarnos por cambiar, por ser mejores cristianos, pero nos olvidamos de testificar hacia afuera. Y entonces ese fruto se nos está olvidando. Y no estamos dando el fruto completo, un fruto que permanezca. Y la Biblia nos enseña que esa es una manera en que podríamos nosotros mostrar el amor que tenemos a Dios al dar un fruto testificando a otros. Porque ¿cuál sería el propósito de que tú te conviertas en un adorador, en un cantante, en un gran salmista, en un gran músico, si tu música no testificara a otros del amor de Dios, del poder de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios? ¿De qué nos serviría ser tan ricos económicamente, prósperos económicamente, exitosos económicamente, si no pudiéramos testificar a otros de que ha sido Dios el que nos ha llevado hasta esa condición de éxito y de prosperidad con la que Dios nos ha concedido? O tener una buena salud, que tu cuerpo estuviera sano completamente, que no tuvieras enfermedad alguna, y que entonces a través de la buena salud y que te vean y digan, bueno, tú nunca te enfermas, y cuando te enfermas te recuperas bien rápido, ¿cómo le haces? ¿Y cómo podría servir todo eso si finalmente no testificamos de que ha sido el Señor el que nos ha ayudado, el que nos ha librado, el que nos ha sanado? ¿Para qué serviría entonces? Yo creo que ahí derivan las palabras del Señor Jesús cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiera su alma? Porque cuando el hombre pierde su vida por causa de mí, entonces la hallará. Y a veces nos afanamos tanto por lograr tanto, que cuando lo logramos no logramos nada, porque al final de cuentas no dimos testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Y entonces en la Biblia nos encontramos muchos testimonios de muchos hombres y mujeres de Dios que aún cuando deciden amar a Dios con todo su corazón, finalmente terminan dando testimonio de la grandeza de Dios, es decir, terminan glorificando a Dios con sus vidas. Y entonces, lo que veíamos en la mañana, ¿de qué nos serviría? ¿Para qué queremos nosotros glorificar a Dios? ¿Por qué esa insistencia de tener una vida que glorifique a Dios? Creo que encontré la respuesta simple en las palabras del Señor Jesús, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando el Señor Jesús agrega a la enseñanza que está dando, diciendo, versículo 16, Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Muchos cristianos nos las pasamos orando y orando y orando, esperando respuestas de parte de Dios, pero resulta que la respuesta nomás no llega. Dicen, Señor, pero ¿por qué si yo estoy orando y por qué no llega la respuesta? Y yo les explicaba a los hermanos en la mañana, para darle continuidad a la enseñanza, les decía a los hermanos en la mañana que muchas respuestas no llegan, no porque Dios no nos la quiera dar, sino porque sería como un fruto que no tiene semilla. No se va a reproducir ese testimonio. Y nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones, pero nosotros no estamos dispuestos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Para qué queremos un milagro sobrenatural si lo vamos a guardar en un cajón? ¿Para qué queremos algo extraordinario, una provisión sobrehumana, sobrenatural, un milagro extraordinario, una respuesta que no tenía forma de resolverse más que milagrosamente? ¿Y para qué queremos una respuesta así si al final de cuentas lo vamos a esconder en un cajón? Si el Señor da testimonio de su poder y de su grandeza en tu vida, estoy seguro que si lo está dando es para testimonio de los que no creen. Y entonces podríamos darle gloria a Dios y glorificar a Dios porque muchos otros creerían. ¿Se acuerdan de todos los milagros que nuestro Señor Jesús hizo? El Señor Jesús les decía, no le cuentes a nadie. Por ejemplo, al endemoniado gadareno, dice, ve con tu familia y ahí testifica. O al ciego que no podía ver, dice, no le digas a nadie que yo te sané. Y lo primero que hacían estas personas que eran sanadas era dar gloria a Dios y testificar, fue Él. Él fue el que me sanó. Y Jesús le decía, no les digas. Y ellos le decían, no fue Él fue el que me sanó, Él fue el que hizo, mira, como si Jesús les dijera, ve y cuéntales, y Él va y le cuenta a todo el mundo. Pero cuando le dicen, no cuentes, ellos van y le cuentan. Y ahora es al revés, porque ahora el Señor dice, ve y cuenta lo que estoy haciendo contigo. Y nosotros decimos, no, creo que mejor hay que quedarse callado y no decir nada. Que nadie se entera que Dios está haciendo un milagro, que nadie se entera que es Cristo el que vive en mí, que nadie se entera que soy salvo por su gracia. Y entonces, pareciera que somos contreras, dicen en mi tierra. Tú eres contreras, tú haces todo lo contrario que te dicen que hagas, haces todo lo contrario. Te dicen, no testifiques y testificas. Te dicen, testifica y no dices nada. Parece que llevamos la contraria al Señor Jesús. Pero me encuentro una vida, la vida de un personaje que nos puede ayudar a nosotros a seguir unos pasos simples, sencillos, que nos pueden ayudar a nosotros a poder tener una vida que glorifique a Dios. Una vida que nos ayude a llevar fruto, que nos ayude y que nos permita tener un fruto que permanezca, un fruto que glorifique al Padre. Y esa es la vida de Felipe. Vamos a leer un poquito acerca de Felipe. Ya usted sabe, Felipe, ¿se acuerda quién es Felipe? Felipe es uno de los 12 que los que escogió el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús ya es crucificado y resucita al tercer día y asciende al Padre glorificado, entonces los discípulos empiezan a predicar el Evangelio, se dedicaban a la oración, al estudio de la palabra, a servir a otros, y entre ellos estaba Felipe, y Felipe también servía a otros. Y nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 26 al 40, que lo vamos a leer todo el texto para que conozcamos esta historia, este pasaje. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, por si usted dice, no es igual, es que yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. ¿A qué había ido a Jerusalén? A adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías.
El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, y mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe apareció en Azoto, y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. A mí me parece muy interesante, hay una parte que ahorita que lo estaba repasando, lo estaba leyendo, me movió un poco, porque le dice el eunuco a Felipe, después de haber leído Isaías, le dice: ¿aquí está hablando el profeta de él mismo o de alguien más? Y es interesante porque el eunuco, quizás usted no sepa que es un eunuco. Un eunuco son personas, son guardias entrenados desde muy pequeños para cuidar a la realeza, a la casa real, a la familia real. Y entonces, pero tienen una característica: son castrados para que no puedan tener hijos. Entonces, son operados quirúrgicamente con los medios que había en aquel entonces para que ellos no pudieran tener hijos ni tampoco tuvieran deseo sexual. Y su único enfoque y su trabajo y su pensamiento estuviera centrado en cuidar de la casa real. Y me llama la atención porque en este pasaje que iba leyendo, cómo se inquieta el eunuco acerca del texto, porque en el texto, su versión, la Reina Valera, lo dice así, versículos 32 y 33, de ahí mismo de Hechos, capítulo 8. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco inmediatamente lo que entiende, dice: él, del que está hablando el profeta, no tiene hijos. Y entonces el eunuco se identifica y dice: yo tampoco tengo hijos. A él no se le fue permitido tenerlos porque le fue quitada la vida. A mí no se me permitió tenerlos porque fui castrado para el servicio al que fui llamado. Y entonces hay una identidad del eunuco con el texto que le inquieta, que le llama la atención, y le pregunta a Felipe: explícame de qué se trata. Y entonces Felipe aprovecha y testifica de las buenas nuevas del Evangelio. Me llama la atención porque eso nos lleva al primer punto. Para poder tener una vida que glorifique al Padre, Dios está preparando cada momento para que tú tengas una vida que le glorifica. A veces nosotros pensamos y menospreciamos las circunstancias y lo que estamos viviendo, lo menospreciamos porque creemos que Dios se ha equivocado con nosotros, está haciendo las cosas mal, no merecemos lo que estamos viviendo, no deberíamos de estar viviendo lo que estamos viviendo, porque no alcanzamos a entender que Dios es soberano, y en su soberanía y en su completa soberanía,
Él prepara nuestras vidas para momentos sobrenaturales. Él está preparando cada momento para que sea un momento sobrenatural en tu vida y que lo que tú vivas te relacione y te acerque a aquel que te llamó y que te preparó para ese momento. A veces no alcanzamos a ver porque nos concentramos en una parte de la existencia, nos enfocamos en un pedacito de nuestra vida, queremos vivir el ahora, el momento, lo que nos está pasando circunstancialmente, emocionalmente, situacionalmente, económicamente, lo que sea que estamos viviendo, nos enfocamos al centro, pero no miramos en la grandeza de lo que Dios ha planeado y en lo que Dios está pensando, porque todo lo que nos sucede tiene un propósito. Hay una razón de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y a veces nos enfocamos tanto, por eso es importante que tu vida glorifique al Padre, porque en lo que menos estarías pensando es en salir bien librado tú de tu situación o de tus circunstancias. En lo que estarías pensando es en que Dios sea glorificado a través de lo que tú estás viviendo. ¿Cómo, pastor? Me está yendo re mal. ¿En qué Dios se glorificaría cuando me está yendo mal? No, Dios no se glorifica cuando te está yendo mal. Dios se glorifica cuando te saca de esa situación. Cuando cambia tus circunstancias. Cuando mejora tu situación personal, familiar, económica, de salud. Ahí, cuando Dios te saca de ahí, Dios se glorifica. Porque aunque parezca que Dios no interviene, Dios interviene de manera sobrenatural. Y lo primero que podemos ver ahí en el libro de los Hechos, del versículo 26 al 28, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estamos hablando de que Felipe es un buen ejemplo de alguien que vive para glorificar a Dios. Y Felipe escucha al Espíritu Santo que le dice, Felipe, levántate, muévete, ve a tal camino. Y le dice, es camino desértico. O sea, no vas a Acapulco, vas al desierto, pero vas a ir a ese camino, porque hay un propósito de que llegues a ese camino. Imagínense a Felipe tener que atravesar el desierto y llegar a un lugar desértico para encontrarse con un hombre. A veces los desiertos que vivimos son parte del propósito de Dios para que tú llegues a un punto donde vas a poder testificarle a alguien acerca de ese desierto, acerca de esas circunstancias, acerca de eso que viviste. A veces tenemos que atravesar el desierto para llegar a alguien que necesita ser salvo, que necesita escuchar el mensaje del Señor. Pero imagínense a Felipe diciéndole, ay Señor, no hay otro camino. Y si mejor me espero a la ciudad a que llegue. Y si mejor me espero a que a él atraviese el desierto, que pase por el desierto, que salga del desierto y en el próximo oasis o en el próximo hotel 5 estrellas, ahí lo espero para poderle predicar de Cristo. Pero cuando Felipe se encontrara con el eunuco en aquel momento en el hotel, el momento importante ya había pasado, que era cuando el corazón del etíope había sido movido a preguntar, ¿está hablando de él? ¿Será que el profeta también era eunuco? ¿O el otro del que está hablando era eunuco? ¿Por qué no pudo tener hijos? ¿De quién está hablando que no pudo tener hijos, no pudo tener descendencia? Está hablando de que no será contada su descendencia porque le fue quitada la vida de la tierra. ¿Por qué no pudo tener hijos? Y esa inquietud que estaba sintiendo en ese momento, cuando llegara a su destino ya le había pasado. Entonces Felipe tenía que estar en el momento en que el espíritu de este hombre iba a estar inquieto por lo que estaba leyendo, por lo que él estaba viviendo en ese momento. A veces nosotros no entendemos por qué tienes que cruzar por un desierto y dices, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Habría que decir, ¿por qué no? Hay una razón, con alguien me voy a encontrar. Pero como estamos pensando en nosotros mismos, por eso preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tan buena gente que soy, tan santo y puro y honesto siempre que soy.
Y nos preguntamos, ¿por qué nosotros? La pregunta es, hay una razón del para qué estás atravesando ese desierto, hay una razón del para qué vas a caminar por ese camino y tienes que hacerlo en el momento que el Espíritu Santo te lo está pidiendo, porque si te esperas un tiempo más, si te esperas un momento más, cuando tú llegues ya será tarde. Alguien ya le habrá resolvido. Miren, hay muchos jóvenes que tienen tantas preguntas en su cabeza. Y los papás o los niños, no solamente jóvenes, los niños, ¿por qué esto? Ay, no me molestes. ¿Saben a quién le van a ir a preguntar? ¿Saben quién le va a responder? Alguien más les va a responder, pero no serás tú. Y entonces lo que Dios quería decirles, ya no lo sabrán. O tendrán la versión de alguien más o de algo más. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Si quieres glorificar a Dios con tu vida o tener una vida que glorifica a Dios, no se trata de ti lo que te está pasando. Sobre todo cuando has decidido tener temor de Dios y cuando has decidido amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando has decidido eso, todo lo que te acontezca, todo lo que te pase, coopera para bien. Ay, pero me está pasando esto, pues será el sereno, pero algo tiene Dios que hacer conmigo en este desierto. Alguien me está esperando al final de este desierto. Con alguien me voy a encontrar. Alguien sabrá y conocerá que Dios es Dios aún en los desiertos. ¿O no lo fue así con Israel durante 40 años? Dios es soberano, hermano. Puede hacer lo que Él quiera, pero siempre nos involucra a nosotros. Dios podría hablarle a ese eunuco ahí en el desierto, ¿o no? Se le apareció a Pablo, se le apareció a los 12 en el aposento alto. Entonces, ¿podría aparecérsele al eunuco? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque había un Felipe. Había un Felipe que estaba dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo le dijera y que lo guiara al desierto para hablar con este hombre. Dios te conoce a ti, hermano. Dios te conoce, hermana, y Él sabe lo que hay en tu corazón, y sabe cuál es tu necesidad, y Él sabe cuáles son tus preocupaciones, y Él sabe también cuál es tu carga por este mundo y por la gente que habita en este mundo. Y por eso de repente cuando dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque seguramente alguien necesita escuchar una palabra de vida, una palabra de esperanza que salga de aquellos que conocen a Dios y que tienen temor de Dios, para que escuchen el testimonio que glorifica al Padre. Felipe es aquel que escucha la voz del Espíritu Santo y agarra camino por el desierto. No le dijo, te voy a transportar. No, le dijo, agarra camino. ¿Cuánto tiempo de anticipación habría en eso? No sé, quizás un día, una semana, un mes, no lo sé, hermano. ¿Cuánto tiempo? No lo especifica. Y no he visto geográficamente el mapa para ver de dónde estaba Felipe y a dónde se encontró con el eunuco, para ver cuánta distancia y cuánto le iba a llevar el camino. Pero lo que sí sé es que en cuanto el Espíritu Santo le dijo, sal y camina, Felipe agarró y salió y caminó. Y aunque Dios es soberano, y no digo aunque menospreciando la soberanía de Dios, digo, Dios es soberano, y aún cuando es soberano, Él decide usar a aquellos que están dispuestos a glorificarle. Y usa a Felipe. Dios está preparándolo todo de manera sobrenatural. Ay, pastor, es que yo, mire, no saben cuántas veces he escuchado hermanos que dicen, es que yo no sé si Dios me quiere usar. ¿En serio? Si usa las piedras, si usa las quijadas de un burro, si usa los burros completos, que no nos use a nosotros. Es que no sé cómo, pues lo único que tienes que saber es que tienes que entender que tu vida es un recipiente de glorificación para el Padre.
Que no se trata de lo bien que te va a ti, que ojo aquí, no quiero decir que te tiene que ir mal para glorificar al Padre. No estoy diciendo eso para que no malentiendan. Lo que estoy diciendo es que no importa cómo te vaya a ti, lo que importa es que el Padre sea glorificado. Y que si tú decides honrar al Padre, Él no te va a dejar a ti. Porque será su instrumento de su gloria. Pastor, entonces me tiene que ir mal a mí. No, no estoy diciendo eso. Entonces tengo que ser pobre. No, tampoco estoy diciendo eso. Entonces tengo que vivir enfermo. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios se va a glorificar en tu vida. Y otros sabrán que Dios es Dios y que Él es poderoso y que Él es sobrenatural por medio de la vida de ¿quién? De tu vida. Del que está dispuesto, del que quiere glorificar a Dios. Ay, pastor, es que tengo tantas cosas que hacer. Está bien, ocúpate, eso no se acabará. El mismo Señor Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Las tareas no se van a acabar nunca. Tus afanes estarán ahí esperando a que los atiendas. Pero lo que importa es que entiendas que de manera sobrenatural Dios está preparando un momento y está buscando a aquel que está dispuesto para atravesar ese desierto. Pastor, ¿y hay forma de evitar el desierto? Claro. Una vez que ya lo conoces, el desierto, no tienes que volver a pasar por ahí. Una vez que ya viviste algo, no tienes que volver a pasar por ahí. Es más, se los he dicho aquí, se aprende por el pellejo o se aprende por el consejo. No necesitaste haber pasado por el desierto para poder aconsejar acerca de una situación. Si ya escuchaste el testimonio de alguien, si ya aprendiste del testimonio de alguien, no tengas ningún temor en decir, bueno, mi pastor era así y así y así, pero ahora ya no. No tienes que ser tú una persona como lo fue tu pastor antes de ser cristiano, para poder saber lo que consiste el desierto. No, hermano, nosotros no tenemos que ir a volver a ser esclavos de Egipto para conocer al Dios de poder. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿puedes evitar el desierto? Sí. Una vez que ya lo pasaste una vez, no vuelvas a pasar por ahí. Y si ya escuchaste el testimonio de alguien que pasó por ahí, úsalo, pero glorifica al Padre a través de ello. Una vez fui a una iglesia a dar mi testimonio, me invitaron a predicar en una iglesia, fui y di mi testimonio, y un joven se me acerca y me dice, es que a usted lo usa el Señor porque usted viene del mundo y estuvo en las drogas y el alcohol y vivió esto y lo otro, por eso Dios lo usa tremendamente. Dice, pero yo no, yo soy cristiano desde el nacimiento. ¿Y quién te dijo que Dios no te puede usar a ti? Que tienes que vivir una vida trágica para ser usado por Dios. No, entendamos que lo sobrenatural y lo maravilloso lo hace Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos el instrumento que lo glorifica, ¿amén? Ahora uno puede decir, ¿por qué Felipe? ¿Por qué fue Felipe el que aparece aquí, el que le fue a predicar al eunuco? Quizás porque Felipe tenía buen testimonio. Dice la palabra en Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estaban, ¿cómo estaban? Dice, llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué Felipe? Porque tenía buen testimonio delante del Señor. Porque era el cristiano más cerca, disponible, de buen testimonio. Si algo debemos de quedarnos claro es que tengamos un buen testimonio delante del Señor. Ahora, cuando digo buen testimonio, es que no me refiero a que seas inmaculado, sin mancha y flotando en el aire y que dices, ya, Señor, puedes usarme.
No me refiero a eso. Sino lo que me refiero es que tengas un corazón para Dios. Que estés dispuesto a amar a Dios con todo tu ser. Y entonces, lo que Felipe tiene en común con muchos otros cristianos, como ustedes y como yo, es que amaba a Dios. Y usted puede saber que amaba a Dios sobre todas las cosas, porque cuando el Espíritu Santo le dice, ve, ¿qué dice Felipe? Sí, Señor. Mira, nada más deja atiendo unos negocios que tengo pendientes y voy. Al cabo no urge. Al cabo Dios nunca lleva prisa. Al cabo el pastor dijo que Dios siempre llega a tiempo. Sí, Dios siempre llega a tiempo, el que no llega a tiempo es uno. Si corro, sí llego. Y entonces Felipe tenía algo que estaba dispuesto, hermano. Felipe estaba dispuesto, tenía un buen testimonio, pero estaba dispuesto. Felipe no se la pasaba perdiendo su tiempo, él ocupaba su tiempo en las cosas de Dios, porque cuando se trató de hablar de la palabra, él inmediatamente oye el texto y dice, caray, está leyendo el profeta el eunuco. Y entonces, imagínense, el cristiano que dice, ¿y entiendes lo que estás leyendo? Le dice el eunuco, no estoy entendiendo nada porque nadie me explica. Ven, súbete. Dice, pues busquemos a alguien que nos explique porque yo tampoco sé de lo que estás hablando. Ya no caminó en el desierto, ya lo subió. Lo subió al carro. Pero no es que imagínense a Felipe diciendo, no, yo tampoco entiendo. Busquemos a alguien que nos explique. ¿Se imagina eso? Felipe tenía la capacidad de poder escuchar el texto y saber de dónde era el texto. Y además, cuando lo oye, dice, ¿no lo entiendes? No lo entiendo, yo te explico. Súbete al carro y se sube y le explica. No se inventa un cuento chino, pues yo me acuerdo que alguna vez mi abuelita no le habló, dice que le predicó las buenas nuevas. Le habló de Cristo. Por eso fue Felipe. Ay, pastor, entonces el Señor nunca me va a usar a mí. Porque yo de lo único que sé es de Netflix y de Claro Video y del Internet y de Facebook y de YouTube. Es de lo único que sé. Y eso es lo que sabemos. Felipe ocupaba su tiempo en aquello que glorificaba a Dios. ¿Se da cuenta? Y de repente yo escucho a muchos cristianos, a muchos hermanos, clamando a Dios, diciéndole a Dios, úsame, Señor. Mire, yo aquí he usado algunas películas de Netflix o algunas otras películas y las he usado como parábolas o como ejemplos, pero la raíz fundamental de la explicación no es la película, es el texto bíblico. Me puede servir de parábola, pero imagínense yo andar adoctrinando de acuerdo a Netflix. O la otra, como se llama, Claro Video, Internet, YouTube, lo que sea. De repente es más fácil para nosotros ocupar nuestro tiempo y nuestra vida en algo que no glorifica a Dios. El propósito de esto es tener una vida, este mensaje es desafiarnos a que tengamos una vida que glorifique a Dios. Entonces ocupa tu tiempo en lo que glorifica a Dios. No digo que seas una persona aburrida, tediosa, fastidiosa. No. Es que pastor, pura Biblia. Mira, a veces no sabemos la Biblia de pasta, pero no aplicamos nada. La sabemos de memoria, de lado a lado, pero no vivimos nada de lo que está escrito ahí. Y aquí el asunto es que tú puedas creer lo que está escrito aquí. Me encanta que Felipe haya sido escogido Felipe y haya sido llevado al eunuco, y me encanta que no se detiene Felipe, no se detiene para decir, híjole, y si no sé la respuesta,
algo que tenemos que tener presente siempre es que también el Espíritu Santo nos va a ayudar a decir lo que es necesario. Por eso en el tercer punto, el segundo es ¿por qué Felipe? Por si te preguntabas cuál era el segundo punto. Tercer punto para tener una vida que glorifique a Dios es que el Espíritu Santo se involucra en tu vida. Permitir al Espíritu Santo que se involucre en tu vida. Dice el versículo 29 del capítulo 8, de ahí en Hechos, estamos en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. ¿Qué le dijo? Haga de cuenta que Felipe atraviesa el desierto, llega al camino, va caminando, esa era la instrucción que le dio el ángel, acuérdense, el ángel le dice, ve al camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza, ahí por donde es desierto. Entonces Felipe llega al camino, y cuando llega al camino, empieza a caminar en el camino. No se queda, y ahora empieza a caminar, y cuando ya va en el camino, el carruaje lo alcanza, y le dice el Espíritu Santo, acércate a ese carruaje, ese es el carro. Y me gusta, por eso le leí la Nueva Versión Internacional, porque en este pasaje dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El versículo 30 dice, y Felipe se acercó deprisa al carro. Me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, y Felipe se acercó deprisa. Porque va, pues estaba en el semáforo, dice, límpiale el parabrisas. Nada. No, va el carruaje, pero si Felipe quería ir a caminar a ver si el carruaje se detenía, el carruaje no se iba a detener. El hombre que iba en el carruaje iba lleno de joyas y alhajas. Era el administrador financiero de la reina Candace. Iba lleno de joyas y de dinero. Probablemente, además de aprovechar de ir a adorar a Jerusalén, iba a hacer algún negocio. Y llevaba dinero. Y entonces imagínense, no iban a ir recogiendo peregrinos en todo el camino que se fueran o que fueran recorriendo. ¿Qué tal que si alguno de ellos tenía malas intenciones? Así es que Felipe recibe la instrucción de parte del Espíritu Santo y Felipe se acerca al carruaje. Y cuando se acerca es cuando escucha lo que el eunuco va leyendo. Y entonces dice, este es el tema, este es el punto, este es el momento en que hay que abordar la situación y resolver la necesidad de este hombre. Felipe no estaba pensando en él, hermano, no, espérenme, detengan el carro, ya me cansé, ahorita te alcanzo, no. Y entonces Felipe se acerca apresuradamente, se acerca al carruaje, escucha la conversación. Pero ¿quién le ayudó a eso? El Espíritu Santo. Por eso en Gálatas, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22-23, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu, ¿más qué? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién es el que te ayuda a tener estos frutos? El Espíritu Santo. Esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros tengamos una vida que glorifica a Dios. Porque será el Espíritu Santo el que te diga, hey, sereno, tranquilo, vamos, levántate, deprisa, corre. No te sientas fracasado, no te sientas derrotado, es el momento de continuar. Levántate, no te deprimas, no te aflijas, confía. Si está conmigo. A veces nosotros nos aferramos tanto a querer hacer nuestra voluntad y a decir insistentemente, así soy,
que no dejamos al Espíritu Santo que obre en nosotros para hacer lo que Él quiere que seamos. Porque cuando tú dejas al Espíritu Santo obrar en tu vida, ya no solamente es lo que Dios quiere hacer en ti, sino es la obra completa que el Espíritu Santo va a realizar en tu vida para que tú seas el instrumento de Dios que glorifica al Padre. Amén. Sí. Cuarta cosa que te va a ayudar a tener una vida que glorifica a Dios. Ya lo mencionábamos hace un momento, y es la palabra de Dios. El versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura. ¿Comenzando desde dónde? ¿Cuál Escritura? De esta Escritura, perdón. Comenzando desde esta Escritura. ¿De cuál Escritura? La que estaba leyendo el eunuco, la de Isaías, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese pasaje que está en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Desde ahí le empezó a hablar desde Isaías hasta el Evangelio. Desde ahí, desde ese momento hasta llevarlo a conectar con el Evangelio. Desde este momento Jesús es el que fue del que está hablando. Y el Señor habló esto y dijo esto y profetizó esto y finalmente sucedió. Nació así, vivió así, experimentó esto hasta que llegó a la cruz y murió en la cruz. Y cuando murió en la cruz es lo que está diciendo Isaías, que no salió voz o palabra de su boca y que fue hasta el matadero. Y que dio su vida para salvación y vida eterna. La palabra de Dios hace una diferencia para glorificar a Dios, porque ¿del qué habló Felipe? ¿De qué le contó el eunuco? De la palabra. A veces cuando a nosotros se nos acaba la palabra, le echamos de nuestra cosecha. Y cuando le echamos de nuestra cosecha y se nos acaban las historias de nuestra vida, le echamos de Netflix. Y cuando se nos acaba de ahí, le echamos de YouTube. Y cuando se nos acaba de ahí, le echamos de Facebook. Pero ¿y la palabra? O empezamos a hablar de la vecina, o empezamos a hablar del vecino, o de los cristianos que ahora ya no son cristianos. Y empezamos a hablar y a decir, ¿y el Evangelio? Y nos pasa eso, y ya Dios ya no es glorificado, porque ahora incluso aquellos que traemos a la iglesia por los chismes de fuera, cuando llegan aquí se encuentran con la palabra y dicen, ¿y este pastor no cuenta chismes? ¿O no cuenta chistes? Y la palabra no tenemos conocimiento de la palabra. Y como no tenemos conocimiento de la palabra, usamos cualquier cosa. Usar la palabra glorifica al Padre, porque ¿de quién es la palabra? Del Padre, de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. Necesitamos la palabra. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Amén. Ok. 3:16. Por último, me gusta de Felipe que Felipe no dijo, soy un humilde diácono, soy un humilde servidor, yo no soy tan ungido como Pedro, como Pablo. Bueno, como Pablo todavía no, porque Pablo andaba persiguiendo a los cristianos todavía. Yo no soy tan ungido como ellos. ¿Sabe qué dijo Felipe? Bueno, hagámoslo, vamos. Y lo que glorifica al Padre, el punto número 5, que te va a ayudar a tener una vida que glorifique al Padre, es confiar
que Dios quiere y puede usarte poderosamente. Tienes que confiar que Dios quiere y puede usarte poderosamente. ¿Será? ¿Y si oro y no pasa nada? ¿Y si predico y no se convierte? ¿Y si voy y no me abre la puerta? Tienes que confiar, tienes que creerle a Dios que Él quiere y puede usarte poderosamente. ¿Felipe lo creyó o no? Ahora, ¿con quién estaba hablando? Contra el con el principal de la reina Candace. Con el principal, y el principal no era un neófito, un ignorante, era alguien preparado. Hermano, estaba leyendo en hebreo y era etíope. Y estaba leyendo en hebreo y estaba leyendo un texto. Yo me imagino que cuando llegó a Jerusalén a adorar, yo creo que cuando fue a Jerusalén a orar, o compró, le regalaron el pergamino de Isaías. Sí, él iba a adorar. Entonces yo me imagino que cuando llega a Jerusalén, hace su adoración y ya va de salida, o le regalaron o él compró el pergamino de Isaías. Y ahí va leyendo para el camino. No era de los que iban durmiendo en el camino. No se compró los dulces de la región. Sí, no. Se compró un libro para el camino. ¿Sabe quién hace eso? Los que le gustan leer. Los que quieren aprender algo. Ay, ¿cuánto dura el camino? 5 horas. Bueno. No, se compró un libro, iba leyendo, ya lleva en el capítulo 53, hermano. Nosotros leemos un capítulo y él iba leyendo. Y en aquel entonces no estaba repartido en capítulos, pero imagínense, ya estaba hasta el capítulo, lo que hoy conocemos como el capítulo 53, ya estaba hasta ahí, ya cuánto había leído. ¿Cuánto le gusta que llevaba de camino leyendo? Y en ese momento se empieza a cuestionar. Y me llama eso la atención, porque cuando lo lee, le llama la atención de que aquel del que estaba hablando el profeta no había tenido hijos. Yo creo que toda la lectura, hasta ese momento, reaccionó. ¿De quién? Lo demás era historia, profecía, no le interesaba. Pero resulta cuando empiezan a hablar de este que no tuvo descendencia, dice, caray, yo tampoco tengo descendencia. Es el momento preciso en el que Felipe escucha, Felipe le explica y lo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tal que si Felipe hubiera dicho, es que yo no sé, Señor? Es que yo no sé nada. Yo leo la Biblia y me duermo. Saco la Biblia y empiezo a leer y me duermo, Señor. Yo no puedo, no me vas a poder usar a mí nunca. ¿Se imagina si Felipe hubiera dicho que no era un instrumento útil? Yo creo que si Felipe el único texto que se sabía era, Deuteronomio 5, cuando fuera a acercarse Felipe al carro, en lo que estuviera leyendo el eunuco iba a ser Deuteronomio 5. Porque lo que Dios usa, o lo que Dios dispone para usar, tiene propósito. Así es que tienes que creer que Dios te puede usar. Si alguien te dice, es que estoy muy enfermo, no dudes en orar para ponerle las manos encima. Me refiero a ungirlo con aceite. Y orar por esa persona. Ay, pastor, pero yo no me he podido curar. No importa, hazlo. Ora por el enfermo para que sane. Ora por
porque el que está en necesidad, ay pastor, pero yo tengo un montón de necesidad y quiero por necesidad. Ora, hazlo. Confía en que Dios puede usarte. Porque no se trata de ti, por eso precisamente tienes que tener una vida que glorifica a Dios, no que te glorifica a ti. Muchos cristianos no se atreven a testificar porque, ¿y si no se convierte? ¿Qué te importa? ¿Y si no sana a ti qué? El problema del Señor no dijo, oren a ver si sanan. El Señor dijo, oren, pongan las manos a los enfermos y estos sanarán. Amén. Él es el que lo hace. Y tienes que confiar que Dios puede usar tu vida para ayudar a otros y salvar a otros. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 9, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer desde el 6. Vamos a regresar 2 versículos más. Desde el 6 dice, por esto digo, es Pablo el que habla, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Otra vez me regreso un poquito. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué Dios te va a dar? Toda buena obra. ¿En qué área de tu vida? En todas las cosas. Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Será que Dios me puede usar? Pero yo no tengo nada para dar. Sigue sembrando escasamente y cosecharás escasamente. Ahora, aquí en este texto en particular el apóstol Pablo refiere a las ofrendas, pero póngalo en cualquier área de su vida. Orar por alguien, ver por alguien, ayudar a alguien, compartirle la palabra a alguien. Si lo haces escasamente, pensando que Dios no te va a suplir para hacerlo, cosecharás escasamente. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y esperamos a ver si algo extraordinario pasa, a ver si vienen unos alienígenas y nos ayudan. Hermano, es tu vida la que tiene que ser una vida que glorifique a Dios. Es tu vida la que tiene que ser el instrumento que Dios va a usar para glorificarse a sí mismo. Y regresando ahí a Hechos, solo por no dejarlo, porque me parece interesante mencionarlo. Sí, solo porque me parece interesante mencionarlo. Son 5 puntos nada más. Ya di los 5. ¿Cómo llegó Felipe al desierto con el eunuco? Caminando seguramente, a lo mejor en un burrito, en un camello, pero tuvo que atravesar el desierto, ¿o no? Ok. Y dice, capítulo 8, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Se lo llevó, hermano. Lo teletransportó, lo subió a un avión, un carro de fuego, una nave espacial, ángeles vinieron y lo cargaron. ¿Volvió a cruzar el desierto? No.
¿Por qué no volvió a cruzar el desierto? No era para él. Porque el desierto no era para él, la bendición era para el eunuco. Porque no era necesario para Felipe el desierto. Porque hay cosas que tienes que vivir que no son para ti o por ti, sino porque alguien más necesita escucharlo, y el único medio para poder entender lo que le está pasando eres tú. Porque nadie más se lo va a poder explicar. Porque nadie más le va a hablar con la verdad y le va a decir: este es el propósito de Dios para tu vida, este es el mensaje del Evangelio de Dios para tu vida. Nadie se lo va a decir. Solamente aquellos que están dispuestos a tener una vida que glorifica a Dios. ¿Por qué se fue contento el etíope? ¿Porque Felipe ya no estaba ahí? Porque conoció a Dios. Porque entendió lo que no entendía. Porque le fueron abiertos sus ojos. Porque alcanzó salvación en Cristo Jesús. Por eso no nos sorprenda que las iglesias de repente están llenas de cristianos que no entienden por qué son cristianos. Porque los que les predicamos a esos nuevos cristianos ni siquiera hemos entendido de qué se trata el Evangelio. ¿De qué se trata vivir una vida para Cristo? De tener una vida, verdaderamente una vida que glorifique a Dios. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y espero con todo mi corazón, deseo con todo mi corazón que usted anhele tener una vida que glorifica a Dios. Una vida que glorifica a Dios. Pastor, pero ves que me está pasando tanto. Aváncele, todavía no termina. Avance. Tienes que seguir. Yo decir que en ese momento en que te pasen por esas pruebas, que sabes que a lo mejor, o sea que no sabes por qué ni le des cabeza, podrías decir, bueno, ¿cómo te glorifico aquí? ¿O en qué te glorifica esto? Sí, tienes que tener una vida. Tienes que tener una vida que glorifica a Dios. Porque al final de cuentas no se trata de ti. Se trata de Él. Ya lo conoces tú, pero ¿cuántos no lo conocen? Ya sabes tú quién es Jesús. Bendito sea Dios, ya eres salvo, hermano. Te vas a ir al cielo si te mueres mañana. ¿Y los demás? Pero si no nos morimos mañana y todavía vamos a estar aquí unos 100 años más, y de esos 100 años no tienes la menor idea de cómo vivir, hubiera sido que muriera mejor que muriera mañana. Porque después de no dar fruto, un fruto que glorifique al Padre, ni siquiera tendremos respuesta a nuestras oraciones. Ni siquiera tendríamos una vida que valga la pena vivir. Ahora, no se me deprima ni vaya a entrar en un estado depresivo y de estado suicida y decir, ya me quiero morir mañana, el pastor dijo que no sirvo para nada. No, el desafío que le estoy poniendo es que reaccione, que ponga su vida en acción, que decida tener una vida que glorifique a Dios y dígale usted a Dios, Señor, yo quiero tener una vida que te dé gloria. Por eso el apóstol Pablo decía con tanta tranquilidad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo, vivo para Él. Todo lo que hago, lo hago para Él. Y si muero, me voy con Él. Sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, del Señor somos.
Pero estamos tan afanados por tener una vida propia que dejamos de tener una vida que glorifique a Dios. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Pedimos en el nombre de Jesús que tomes nuestras vidas en tus manos para que vuelvas de nosotros instrumentos de tu gloria, que podamos glorificarte con nuestro diario vivir, con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que practicamos. Aun cuando comemos y bebemos, Señor, lo haremos para tu gloria, porque sabemos, Señor, que todo viene de ti, que tú eres Dios sobre todas las cosas y que nuestras vidas te pertenecen y que nada hay, Señor, como estar cerca de ti. Y que tú seas glorificado, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.